Bueno muchachos, buen día. Este que les voy a presentar aquí, nos quedó faltando el día del parcial, el día que no había biología en el salón. Bueno, entonces voy a iniciar por acá, o sea que esto es una partecita de resistencia. Entonces, eh, si bien recuerden que ya les había dicho que la hiponatremia es importantísima y que inclusive afecta más el desempeño, inclusive pone en riesgo la salud de nuestros deportistas, pues la deshidratación tampoco se puede dejar de tener presente, ¿no? Recuerden, entonces hiponatremia, exceso de hidratación y me hidrato mucho con agua y eso hace que se pierda el balance de sodio. Okay. Y en el caso de la deshidratación, que también puede aparecer, pero que es menos peligrosa inclusive y ha llegado a ser menos frecuente, nos encontramos que genera un aumento del ritmo cardíaco, nos va a alterar la regulación del calor, va a hacer que la función mental se reduzca, por ende también la capacidad de ejecución motora, está asociado a malestar estomacal y pues hay un aumento de la fatiga interna, ¿cierto? ¿Qué es lo que se recomienda, muchachos, en deportes de resistencia? Y se los mencionaba también clases anteriores, pilas con los nadadores. Los nadadores no se, a pesar de que Sara le diga a Santiago que tome agua de la piscina, pues eso no es recomendable, ¿cierto? Entonces en la práctica, ¿qué hay que tener en cuenta con ellos? Si el sujeto nos pierde más del 2% de la masa corporal, o sea, del peso total, ¿sí? Si nos pierde más del 2% de la masa corporal en un entrenamiento, en una competencia, es un sujeto que ya está teniendo una reducción en su rendimiento deportivo. 2% muchachos del peso total y la masa corporal, que sería la forma adecuada de llamarlo. Si nos fuéramos objetivamente a hacer la medición de la deshidratación, pues tendríamos que hacer un estudio de densidad de orina a través de una prueba específica que se llama gravedad específica de la orina, por sus siglas en inglés USG. ¿Sí? Y eso nos tendría que dar un valor de concentración o de densidad mayor a 1000, a 1.020. ¿Sí? Eso nos diría objetivamente pues que el sujeto está deshidratado. Sin embargo, como es un examen que es costoso y tomaría tiempo llevar las muestras al laboratorio y demás, un método alternativo va con el peso corporal. ¿Sí? Entonces, lo primero es que usted le haga una vigilancia diaria a su deportista, pues no durante los 365 días del año. Escoja los momentos específicos. Ejemplo, pues cuando esté en un microciclo de choque, en una fase precompetitiva y obviamente durante las competencias. ¿Sí? Estélas vigilando. ¿Para qué? Para que pues pueda identificar las variaciones normales que él tiene y las variaciones que va a estar eh, asociadas a procesos de deshidratación. ¿Sí? Entonces, con el tema de las bebidas nutricionales, o de las bebidas hidratantes, perdón, no nutricionales, bebidas hidratantes, muchachos, eso ya se los había dicho, hay una dificultad muy grande, a pesar de lo que nosotros creemos, de que siempre lo natural pues va a ser lo mejor, pero con las bebidas naturales es difícil conocer en verdad la concentración de sodio de los alimentos, pues de los alimentos que usted utilice para montar esa bebida. Entonces, en estas ocasiones, les repito lo que ya les había dicho en clases anteriores. Es mejor buscar una bebida isotónica que usted sabe cuánto sodio tiene, cuántos electrolitos totales tiene por litro. ¿Sí? Es lo mejor. La distribución, pues sí, típico comercial de Gatorade, antes, durante y después, si la ocasión lo merita. Si el deporte me lo permite, pues va a haber hidratación durante. De lo contrario, pues no. Sí. Esperen que no estoy viendo si esto está grabando. Ah, sí.
Y pues no necesitamos más potasio de un valor ISO, ¿cierto? Si ustedes inclusive, esto es un modulito que se los dan en fisiología del esfuerzo, el profe José Carlos lo tiene dentro de su plan. Bebidas ISO, o sea que la concentración de sodio sea igual en la bebida que en la sangre. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para vigilar el nivel de deshidratación y para poder saber si mi deportista está perdiendo más de 2% de su masa corporal en un entrenamiento? Fácil, una evaluación de tasa de sudoración. Esa evaluación de tasa de sudoración, ¿qué implica? Entonces usted coge a su deportista y lo pesa, ¿sí? ¿Sí o qué? Y durante una hora lo pone a hacer ejercicio continuo a una intensidad más o menos similar a la que su deportista trabaja, ¿sí? Para saber por él mismo, por sus propias condiciones, el que tanto va a sudar. Y pues ojalá en unas condiciones ambientales similares a las de la competencia. Y entonces usted lo pone a hacer ejercicio durante esa hora, pim, 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 y le deja hidratación al libitum. ¿Qué es al libitum? Pues a decisión de él, a lo que él quiera consumir. Ojo, pues esto se hace si el deporte permite que se le dé hidratación, ¿no? Si usted sabe que no lo puede rehidratar durante la competencia, pues seguramente es una competencia corta, entonces ¿para qué va, cierto, la tasa de sudoración? ¿Para qué si yo no lo puedo rehidratar? Entonces, el deportista arranca una hora de ejercicio, usted le va a dar, le va a controlar la cantidad de líquido que consuma. A controlar es que usted lo monitoree, no que le diga, ah, sí, 500, 1000, no, déjese lo que él se tome lo que quiera tomar, ¿sí? Y entonces, con eso, pues hace un ejercicio muy sencillo. Calcula, ¿cierto?, entre la pérdida de líquido. Un momentico. Listo, entonces vean pues esa tasa de sudoración, digamos en formulita. Pues necesitamos básicamente esos dos datos. La pérdida de peso, o sea que qué va a hacer usted, qué le va a pedir usted a su deportista, muchachos. Entonces le va a decir que se pese antes, ¿sí? Antes de la actividad deportiva. Lo ideal, muchachos, es que el hombre pues que el deportista se pese sin ropa, totalmente desnudo. Luego le va a pedir que se pese después. Y ahí vamos a tener una pérdida de peso. Entonces, pérdida de peso es igual al peso antes de la práctica deportiva menos la pérdida de peso después. Listo. Necesitamos saber también la cantidad de líquido consumido, que puede ser de dos maneras. Puede ser que usted simplemente tenga una botellita con una escala en mililitros, tin, 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 tin. ¿Sí o qué? O si digamos no tiene esa escala grabada, pues usted coja una botella, llénesela del líquido con el que él se va a hidratar. Y entonces esa botella va a ser el líquido antes. Usted digamos pesó su botella, pim. ¿Y qué va a hacer? Le va a restar el líquido después también. Entonces pesó la botella antes y después, hace esa resta, listo, fácil. Y entonces la tasa de sudoración, ¿qué va a hacer? Eso va a ser una cosita muy sencilla. Vamos a coger ese peso perdido, ¿sí?, el peso antes y después, se le va a sumar la cantidad de líquido consumido, que bien, como les digo, puede ser que usted lo tenga directamente en mililitros, porque tiene la botellita grabada, o que pese su botella antes y la pese después para saber qué es. Y eso lo va a dividir entre 60, ¿cierto? Importante que todas las unidades estén en litros
y en kilogramos. No trabajen con onzas, sí, que se desenreda la vaina. Todo llévenlo a litros y a kilogramos. Y con eso tienen la tasa de sudoración. Y eso les va a dar un puntaje que va entre 1 y 7. Siendo 7, pues es una escala de Likert, una escala que va así aumentando su nivel. Y entre más bajito el puntaje, pues quiere decir que hay un menor nivel de deshidratación. Recomendaciones: denles una bebida si su actividad es larga y se permite hidratar. Denle una bebida o empiece a hidratarlo unas 2 a 4 horas antes. ¿Con cuánta hidratación? 5 a 10 mililitros kilogramo de peso. Durante, denle 0.4 a 0.8 litros por cada hora de trabajo. O sea, estamos hablando de 400 a 800 mililitros. Y después, muchachos, lo importante es que el sujeto reponga entre el 125% y el 150% del peso que haya perdido. ¿Sí? Del peso que haya perdido, pues recuerden que la meta es evitar que estos sujetos pierdan más de 2 kilos por vez, 2%, perdón, de su masa corporal. 2 kilos no, 2%. Listo, esto con hidratación. Y entonces vamos a pasar aquí a la parte de la suplementación. Les voy a hablar solamente de suplementos que están categorizados en el grupo A del Instituto Australiano del Deporte. Entonces, el primer grupito que tenemos, muchachos, son los que se denominan agentes amortiguadores. ¿Cuáles son los agentes amortiguadores? Pues los que buscan que mi pH se mantenga balanceado. Si mi pH se aumenta, si mi pH se acidifica, ¿eso qué va a pasar? Va a hacer que la MPK, la adenosín monofosfato quinasa, en este caso la MPK fosforilasa, pues disminuyan los miotúbulos. Cuando eso pasa, hay una pérdida de la capacidad de resintetizar energía. Diferente cuando el pH está alcalino. Cuando el pH está alcalino, pues ¿qué va a pasar? Pasa lo contrario, la MPK fosforilasa se aumenta y eso hace que mi capacidad de sostener el esfuerzo físico sea mayor. Porque tengo este señalador de vías energéticas activado funcionando a mi favor. Vamos a desconectarlo. Ya, ok. Si el pH se nos aumenta, pues ¿qué va a pasar? Pues que la tasa de descomposición del glucógeno muscular va a aumentar el lactato y la salida de hidrogeniones. O sea, el pH aumenta, si se aumenta va hacia alcalino, o sea que digamos es un escenario favorable para el rendimiento deportivo. Eso es lo que buscamos sin que llegue pues a lo máximo alcalino posible. Entonces, una de las formas de aumentar el pH en el cuerpo es con el amigo bicarbonato de sodio. ¿Sí? El bicarbonato de sodio. ¿Qué hace el bicarbonato? Pues nos aumenta el pH durante el ejercicio. Y eso va a hacer que ese aumento de pH impacte directamente en una vaina que llama la PGC1-alfa. Esta PGC1-alfa, ¿qué es lo que hace? Es un receptor. Sí, primero es un receptor que nos va a ayudar a activar todo el sistema oxidativo relacionado con la biogénesis mitocondrial, o sea que está relacionado con las adaptaciones al esfuerzo físico. Entonces se los decía cuando vimos el módulo de suplementos. Un suplemento lo que busca es potencializar las adaptaciones que induce el ejercicio físico. Y entonces, ¿tiene sentido consumir bicarbonato? Sí, pero no es que se manden a cucharadas como hace la gente, así a lo bruto. Entonces, ese bicarbonato, tengan en cuenta en estos muchachos, para usar el bicarbonato a una persona,
hay que darle de 0,2 a 0,4 gramos kilogramo día. Pero esa dosis hay que dividirla en 3 porciones. ¿Sí? 0,2 a 0,4 gramos kilogramo día, pero dividida en 3 porciones. ¿Eso es para qué? Para no causar malestar estomacal. Se puede alcanzar un máximo de 5 a 6 milimoles por litro, ¿sí? Hasta alcanzar esa concentración. Recuerden la clase que vimos, la primera clase de suplementos, que les recordé que era un mol. Otro amortiguador que se puede considerar para los deportistas, la betalanina. Con la betalanina tengan en cuenta una cosa, inicialmente a muchas personas les puede dar una sensación de comezón, de piquiña cuando lo empiezan a tomar. O sea, si les pasa eso, no es que la betalanina esté mala, sino que es una sensación propia de ella, ¿sí? La betalanina en ejercicios de alta intensidad pues puede retrasar la fatiga, aumenta la carnosina, que la carnosina es un dipéptido que tiene una función amortiguadora intracelular, ¿sí? O sea que es como un buffer dentro de la célula. Y la recomendación de betalanina es darles entre 3,2 y 6,4 gramos al día durante 4 o 24 semanas. ¿Sí? No es de consumo permanente, no es la creatina. ¿Sí? 3,2 a 6,4 gramos día durante 4 o 24 semanas. Tiene una ventana de eficacia cercana de 1 a 10 minutos. ¿Sí? O sea que también su efecto no va a ser permanente. Yo no tengo que estar dando, no. Tiene unos tiempos mientras está con su concentración alta y luego ya disminuye la efectividad. ¿Sí? Pues betalanina también como un amortiguador. Busca mantener el pH. Ejercicios de alta intensidad. Por otro lado tenemos el nitrato dietético. Básicamente esto es juguito de remolacha, muchachos. Entonces, cuando ustedes consumen jugo de remolacha, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo que se aumente la cantidad de nitritos y de óxido nítrico. ¿En dónde? En el plasma. Eso va a hacer que la mitocondria se haga un poco más eficiente. Eso implica que se reduce el costo de la contracción muscular y el óxido nítrico, que es lo que significa la NO, en este caso no es un no, es NO, nos va a estimular el guanilato. ¿El guanilato qué hace? Nos induce o digamos nos facilita la activación de ese receptor que ya les había mencionado atrás, que es la PCG1 alfa, ¿sí? Pero entonces pilas a esto. Recuerden que lo que buscamos es potencializar adaptaciones. Hay ciertos elementos que si me paso de las dosis y mantengo la dosis mucho tiempo, pues esto va a enmascarar los marcadores de estrés fisiológico. Y si yo me enmascaro los marcadores de estrés fisiológico, me va a demorar para adaptarme más. Entonces, si yo le doy juguito de remolacha a mis deportistas todo el tiempo, puedo que retrase las adaptaciones al entrenamiento. O sea que estoy teniendo un efecto contrario. ¿Sí? Pilas. No se le debe dar siempre. ¿Mm? ¿Cuánto se les puede dar? 6 a 8 milimoles de nitratos. Por lo menos unas 2 o 3 horas antes del ejercicio. En periodos de 5 a 8 días. No es para tomarlo siempre. Busque cuándo utilizarlo, cuando usted le puede sacar más provecho, pero no de manera permanente. Algunos deportistas muy élites pueden recibir hasta 8 a 12 milimoles, sobre todo los de ultra resistencia. Y tengamos en cuenta pues que si lo que necesitamos es que aumente el VO2, tal vez este no sea el medio adecuado o el suplemento adecuado. Pueden haber otros
pero no es el juguito de remolacha. Pilas, periodos de carga de 5 a 8 días, miren que son periodos corticos, no son semanas, es máximo una semanita tomando jugo de remolacha, no más, y hay que dejarlo descansar. Por el otro lado tenemos otro grupo, que son los antioxidantes, ¿sí? Entonces, en el caso de los antioxidantes, muchachos, o sea, los radicales libres sí hay que controlarlos, pero no los debemos evitar del todo. Entonces, los antioxidantes son necesarios, muchachos, sí, pero los radicales libres también. ¿Mm? Los radicales libres me marcan ciertos niveles de fatiga que yo genero a través del ejercicio. Y eso es lo que me va a permitir desarrollar la respuesta adaptativa. Claro, cuando se disparan los radicales libres, pues se me va a ir para abajo el rendimiento deportivo. O sea, cuando ya se excede su cantidad y voy a tener estados muy catabólicos que no son adecuados para el cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que buscamos. Pero también cuando ellos se activan, cuando tenemos esas especies reactivas de oxígeno y nitrógeno elevadas, que es lo que significa la palabra ROMS, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, el cuerpo como mecanismo de defensa, ¿qué va a hacer? Pues como cosa rara, recurre a las proteínas que están involucradas en la adaptación. Yo estoy generando un estrés, una carga, me necesito adaptar, vamos a adaptarnos, pum, empiezo a hacer síntesis proteica porque hay un señalador, ¿cierto? En este caso son las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Entonces, cuando la gente consume antioxidantes de más, pues ¿qué va a pasar? Va a disminuir esas adaptaciones y por ende, pues entrenó para generar las adaptaciones y luego consume más de lo necesario en antioxidantes y por ende, pues no se va a adaptar como se esperaría. ¿Mm? Antioxidantes comunes, muchachos, vitaminas C y E, que se consumen de más, pues porque lo digo de más, lo que vimos en ese modulito, ¿cierto? Las unidades internacionales que necesitamos de vitamina C son súper pocas, una pastillita de esas efervescentes o las que nos dan para masticar cumple la recomendación sobrado. Pero afortunadamente estas no parecen tener resultados como suplemento deportivo. Entonces, bueno, no nos preocupamos mucho por ellos. Aparece otro grupito, que son los polifenoles. Los polifenoles están presentes en las plantas. Son un grupo. ¿Sí? No es un elemento específico, sino que son un grupo. Entonces, estos antioxidantes tienen un efecto por unas vías diferentes a las vitaminas C y E. Entonces, estos sí tienen efectos. Por eso hay que estar atentos a ellos. Actúan principalmente con las vías relacionadas con el estrés, con las vías de señalización. Un polifenol estudiado y que sabemos que tiene impacto es el resveratrol. El resveratrol está presente en las uvas y en el vino, ¿sí? Específicamente en el vino tinto. Entonces, miren esto. Hicieron un estudio, colocaron a la gente a hacer el High Intensity Interval Training, que es una modalidad de entrenamiento que no es nueva, pero que se ha popularizado, que sabemos que tiene efectos potenciales en el VO2 máximo de las personas, y entonces les dieron resveratrol a través de uvas a un grupo de personas. Y miren qué apareció, una mitigación de las mejoras inducidas en sujetos sedentarios. O sea, sujetos sedentarios siendo susceptibles al resveratrol. Entonces no está bueno consumirlo en esos periodos tan largos de tiempo. Una semanita como máximo también. En sujetos que son recreativamente activos, los estudios
marcan que no hay diferencias en las adaptaciones al consumir resveratrol. Pero entonces pilas, en los sedentarios sí. O sea, la gente que no está bien adaptada al ejercicio no debe consumir resveratrol, no se le recomienda. Si ustedes les dan dosis crónicas, que miren que ya podemos marcarlo desde las 8 semanas, de resveratrol a una persona, puede pasar que haya una inhibición de la vía de la MPK. La MPK se activa cuando hay un desbalance AMP-ATP. Cuando ese ratio se rompe y aumenta la AMP por encima del ATP, eso es un estrés inducido por el ejercicio. Si usted da resveratrol siempre, 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 no va a permitir que ese ratio se rompa. ¿Y eso qué va a pasar? Pues no nos vamos a adaptar bien. ¿Sí? Y en lo que se concluye con el resveratrol, muchachos, es que parece que es muy dependiente del nivel de entrenamiento de la persona. Parece que afecta más a las personas menos entrenadas que a las más entrenadas. Entonces, para que estén pendientes de ello, ¿cierto? Un siguiente antioxidante, pues el famosísimo té verde. ¿Sí? El té verde puede ayudar a la movilización y oxidación de grasas. Hay un estudio, bueno, hay una serie de estudios que nos han permitido concluir esto. Si usted le da a una persona 10 semanas de extracto de té verde y esa gente entrena a una intensidad del 55%, en hombres, pues hay un aumento de la oxidación de las grasas. ¿Mm? 10 semanitas de té verde en la presentación comercial. No hay mucho lío con eso. Parece que va a ayudar a oxidar más las grasas. La epicantequina está en el cacao. ¿Y qué es lo que me hace? Me activa la SIRT1. La SIRT1, muchachos, o como su nombre es, el regulador de información silencioso 1. Eso es que una histona. Esa histona está relacionada con los reguladores energéticos que ustedes ya conocen. Está involucrado en procesos de apoptosis, o sea, de muerte celular, de autofagia, de consumo de las mismas células y de la proliferación del ciclo celular de inflamación. Mm, Hace falta un poco más de estudios acerca de la epicantequina, pero sabemos que sí tiene un efecto, ¿sí? Que es derivada del cacao, tiene un efecto, pero bueno, hace falta un poquitico más de estudio acerca de ellas, pero es un potencial antioxidante también. Luego tenemos nuestra amiga la cafeína. La cafeína sabemos que funciona, que es segura, pero que si le damos más de 6 miligramos por kilogramo de peso, pues eso puede inducirnos malestar estomacal. O sea que también moderaditos con ello. Digamos que al ser el suplemento más estudiado nos permite hacer ciertas afirmaciones, digamos que más concretas. Entonces, por ejemplo, usted coge en un deportista que tenga pruebas contra reloj con duración entre 6 minutos y 2.5 horas y le da dosis de cafeína de 3 a 6 miligramos kilogramo. Eso puede aumentar el rendimiento de la prueba entre un 2 y un 3%. Puede ser bastante útil para un deportista, sobre todo en élite. ¿Sí? 2 a 3% en respuesta a dosis de 3 a 6 miligramos kilogramo. ¿Cuál es la idea con la cafeína? No es utilizarla siempre con una ayuda ergogénica porque va perdiendo su efectividad, el sujeto se va adaptando, ¿cierto? Creo que en este grupo fue Delgadillo el que nos expuso acerca de la cafeína en su momento. ¿Cuál es la idea? Úsela previo a ciertos eventos importantes en donde puede aportarle de manera interesante su efecto ergogénico.
en los ciclistas, pues se han medido dosis de 4 a 6 miligramos por kilogramo. Ciclistas de pruebas contrarreloj. Entonces aquí hay potencia y mucha demanda neuromuscular. ¿Cuál es la dosis para ellos? De 4 a 6. Consumidores habituales. O sea que casi que día de por medio están consumiendo cafeína. Bueno, entonces, ¿cómo la podemos dosificar? Si su deportista, pues sobre todo para nosotros colombianos, ¿no? Que tenemos una tasa de consumo de café alto. Digamos que ahí se suele perder cierto efecto ergogénico. Pero cuando uno tiene consumidores que no son habituales de café, sobre todo en personas jóvenes, pues inicie con 3 miligramos por kilogramo durante unos 20 días. Y 20 días que usted sepa que le va a servir ese efecto ergogénico. Y luego haga un corte, ¿sí? Luego haga un corte, deje de descansar otros 20 días, un mesecito, o hasta que usted lo vuelva a considerar pertinente tener ese efecto ergogénico. Recuerden que pierde su efectividad en consumidores habituales. Aquí en Colombia tenemos deportistas que siempre toman café, más que por efecto ergogénico, es por su tradición, por su gusto, por crianza, ¿cierto? Nosotros tenemos una tasa de consumo de café muy alta. La cafeína nos va a ayudar a mejorar la tasa de oxidación de carbohidratos y de grasas y va a activar la MPK. O sea, si logramos potencializar ese efecto ergogénico, estaría muy bueno hacerlo. ¿Sí? Es un suplemento seguro que lo podemos encontrar en el cafecito o en los concentrados, en geles, en sachets y en pastas. ¿Sí? Si no se quiere tomar el tintico, pues. Bueno, la creatina es la información que yo le estoy trayendo acá, es de parte del consenso de nutrición deportiva. Esta es 2018. Entonces aquí hay una diferencia. Ahorita, muchachos, con la creatina no hay que hacer fase de carga. Esto es lo que nos decían, que 5 gramos 4 veces al día durante 7 días. El protocolo de carga, no hay necesidad de hacerlo. Consúmase por lo menos pues sus 3 gramitos o sus 5 gramos al día. O si es un deportista de fuerza, pues gramelo por kilogramo de peso. No hay que hacer fase de carga. Al, Creo que antier, la semana pasada ya, publicaron un artículo donde dieron creatina a madres gestantes, o sea, madres que empezaron su proceso de gestación, 12 y 12 meses, o sea, todo el embarazo y 12 meses después, ningún efecto adverso, o sea que tampoco necesita un timing. ¿Sí? La creatina es de consumo permanente. Mm, en deportistas de resistencia, atentos a esto, los que se mueven en intensidades moderadas a altas y altas son los que se ven más beneficiados como efecto ergogénico de la creatina. Los que trabajan a intensidades medias, bajas, no tanto. Pues se pueden beneficiar en términos generales. Pero por efecto ergogénico, creatina para intensidades medias altas, ¿sí? Y sobre todo altas. La creatina también puede tener un efecto antioxidante, específicamente en los ROS, no en los. Miren que aquí a esta le hace falta una N, porque no tiene efecto sobre las especies reactivas de nitrógeno, pero sí la tiene sobre las especies reactivas de oxígeno. Entonces, si yo consumo consumo creatina, pues ya puedo tener un efecto ergogénico acá, y por eso debo estar atento a no zamparme muchos más suplementos que tengan efectos antioxidantes. Sí, pero entonces piénsenlo en esto: creatina para deportistas de resistencia, o sea, creatina como suplemento ergogénico para deportistas de resistencia, pero los que están en moderada hacia alta intensidad. ¿Listo? Bueno, y ahí esa fase de suplementos
en deportes de resistencia.